Capítulo 86. Monstruo marino. De verdad que tienen ases bajo la manga. Supongo que me pondré un poco más serio. Solo traten de no morir demasiado rápido. Kizaru rió entre dientes, sacando un segundo sable de luz del vacío. Aunque no era tan dedicado como Miauk, seguía siendo un espadachín de gran calibre, y jugar con espadas dobles no le resultaba difícil. Mundo, a la ofensiva. Nosotros te cubriremos. Redfield apenas tuvo tiempo de advertirles antes de que Kizaru, blandiendo espadas dobles, apareciera ante los prisioneros que escapaban a una velocidad no menor que la suya. Sin embargo, no inició una masacre de inmediato. Buenas tardes. Kizaru saludó a los prisioneros con una sonrisa relajada. Aterrorizados, los prisioneros asintieron instintivamente. Buenas tardes. Algunos prisioneros ingeniosos incluso forzaron una sonrisa, esperando que mientras Kizaru no planeara matarlos, pudieran sobrevivir. Se suponía que sería una tarde preciosa. Por desgracia, unas plagas molestas arruinaron mi agradable hora del té con Gion. Dime, ¿no crees que estos problemáticos merecen morir? Dijo Kizaru con una sonrisa. Según su comprensión del dragón, cualquier prisionero con alguna cualidad redentora ya había sido apresado. Los que quedaban atrás eran escoria vil o insalvables. Si no fuera por su valor potencial en la conservación de las frutas del diablo, Kizaru no habría dudado en enviarlas a todas directamente al infierno. Ataque. Las expresiones de los prisioneros cambiaron dramáticamente cuando dos individuos, aparentemente usuarios de frutas del diablo tipo Zoan, se transformaron rápidamente. Cualquiera encerrado en el infierno eterno de Impel Down era, como mínimo, una amenaza de nivel supernova. No era de extrañar que ambos usuarios de Zoan hubieran despertado sus frutas del diablo. Con sus habilidades de combate mejoradas y su increíble resistencia, deberían haber podido contener a Kizaru. Sin embargo, justo cuando los otros prisioneros comenzaron a retirarse, con la esperanza de poner algo de distancia entre ellos y Kizaru antes de usar las habilidades de su fruta del diablo para contraatacar. Estilo de doble espada. Corte de arco brillante. Frente a dos usuarios de Zoan despertados, Kizaru sonrió levemente, mientras sus espadas de luz entrecruzadas trazaban dos arcos deslumbrantes en el aire. Al instante siguiente, los dos prisioneros, que acababan de transformarse, se quedaron paralizados. Sus enormes cabezas se desprendieron de sus cuellos, seguidas de un torrente de sangre que se elevó hacia el cielo. No importaba cuán resistente fuera su fuerza vital, una decapitación limpia de Kizaru significaba la muerte absoluta. Espinas carmesí. Por suerte, en el momento crítico, el más rápido de ellos, Redfield, llegó a tiempo. Su espada paraguas, moviéndose tan rápido que solo dejaba imágenes residuales, atravesó el aire con un silbido agudo, apuñalando a Kizaru en una descarga de 100 golpes. En ese momento, Redfield recuperó la imponente presencia del Conde Rojo, el rojo distante. Su espada paraguas, imbuida de haki de armamento, se convirtió en un arma divina imparable. Hasta un almirante de flota caería ante él. Corte tormenta. Shiryu también luchó por reprimir su profundo miedo al monstruo marino y blandió su espada en un feroz ataque. Si la espada paraguas de Redfield era la cumbre de la velocidad, la esgrima de Shiryu era el epítome de la masacre. En el instante en que atacó, una abrumadora intención de matar surgió de su ser, como si con su espada en la mano, no hubiera nadie en el mundo a quien no pudiera matar. Si Redfield simplemente hubiera recuperado su antigua gloria, entonces Shiryu estaría rindiendo más allá de sus límites. Su ansia de libertad superó su miedo a Kizaru. En ese momento, su golpe alcanzó el nivel de un auténtico gran espadachín. Incluso el orgulloso Redfield no pudo evitar notarlo. Si Shiryu lograba mantener esta mentalidad y perfeccionar este golpe al máximo, podría tener el potencial de convertirse en una potencia de primer nivel. Estilo de doble espada. Cascada de torrente brillante. Ante un ataque combinado equivalente al de dos grandes espadachines, Kizaru mostró una pizca de emoción y blandió sus espadas de luz, cortando hacia Redfield y Shiryu. La abrumadora presión de la espada se desplomó como una avalancha o un maremoto. Redfield, con su excepcional haki de observación, desenvainó su espada instintivamente y esquivó el ataque de Kizaru en cuanto lo atacó. Pero el pobre Shiryu, que acababa de asestar un golpe tan poderoso que incluso Redfield quedó impresionado, se encontró frente al ataque de espada casi abrumador de Kizaru.
Aunque sentía un hormigueo de miedo en el cuero cabelludo, no tuvo más remedio que prepararse para el impacto. La presión torrencial de la espada se abalanzó sobre él. El ataque de Shiryu duró apenas 3 segundos antes de ser completamente destrozado. Sonido metálico. La diferencia de poder era enorme. Aunque Shiryu lo había dado todo, no pudo resistirla. Tanto él como su espada salieron volando por el aterrador corte de Kizaru. Los cortes voladores residuales abrieron innumerables heridas en el cuerpo de Shiryu. Hacía apenas unos momentos, había vislumbrado el nivel de un gran espadachín, pero en un abrir y cerrar de ojos, se estrelló contra el suelo como un muñeco de trapo. Su famosa espada, Tormenta Eléctrica, se le escapó de las manos. Pero en ese momento, Shiryu ya no tenía la mente para preocuparse por la espada que una vez había amado como su vida. Yaciendo en el suelo, gravemente herido, su rostro ancho y romboidal estaba lleno de desconcierto e incredulidad. ¿Cómo es posible que exista una brecha tan grande? Era natural que no hubiera sido rival para este monstruo en el pasado. Pero ya había superado sus límites, desatando el golpe más fuerte de su vida, pero aún no podía resistir ni un solo ataque de Kizaru. Lo que era aún más absurdo era que Kizaru había atacado a él y a Redfield simultáneamente, lo que significa que este corte era solo la mitad del verdadero poder de Kizaru. Fruta mono. Iceberg 100 veces mayor. Por fin, el mundo, que reaccionaba con lentitud, hizo su movimiento. Levantó un enorme bloque de hielo, de unos 3 metros de ancho, y lo arrojó hacia Kizaru como si fuera un simple juguete. Sin embargo, al activar Waldo su fruta del diablo, el bloque de hielo se expandió rápidamente en el aire. En cuestión de segundos, se transformó en un auténtico iceberg, estrellándose contra Kizaru. La enorme fuerza del impacto del iceberg al caer fue aterradora. Incluso un gigante, conocido por su inmensa fuerza, quedaría hecho papilla bajo semejante peso. Tirar cosas de esa manera es muy grosero. Kizaru levantó la cabeza con calma. Ante la mirada extasiada de los prisioneros, extendió la mano sin esquivarla, como si pretendiera golpear el iceberg de frente. ¿Buscas morir? Una sonrisa cruel apareció en el rostro helado de World. El bloque de hielo, agrandado por su Mamomomo no Mi, no solo multiplicó por 100 su peso. Lo más aterrador fue la energía cinética que lo impulsaba, también amplificada 100 veces. Incluso para una potencia de primer nivel como Kizaru, las consecuencias de recibir un ataque así de frente serían ser aplastado por el iceberg. Ese tipo. Incluso el rostro de Redfield mostró un destello de anticipación. Para el solitario conde rojo, depositar esperanzas en alguien más era casi impensable. Auge. La escena que los prisioneros esperaban, Kizaru convertido en panqueque, nunca ocurrió. En cambio, lo que vieron fue a Kizaru sosteniendo el iceberg con una mano, con el rostro lleno de diversión. En comparación con el enorme iceberg, la figura de Kizaru era tan insignificante como una hormiga. Y, sin embargo, este aparentemente diminuto Kizaru sostuvo sin esfuerzo el iceberg que el mundo había arrojado como si no pesara nada más que una esponja. Tienes que estar bromeando. ¿Qué tan fuerte es este tipo? Un monstruo. Un monstruo marino. Los prisioneros gritaron de terror. Tras una abrumadora demostración de poder tras otra, el miedo a Kizaru se les había metido en la sangre. Si no fuera por su desesperado deseo de libertad, algunos ya habrían optado por rendirse. Sería una pena que esta cosa aplastara las flores y las plantas. Debería devolvértela. Sonriendo, Kizaru apretó su agarre, sus músculos se abultaron sutilmente y con un repentino estallido de poder, arrojó el iceberg colosal de regreso. El enorme iceberg aullaba en el aire al descender. Habiendo presenciado de primera mano la aterradora fuerza de Kizaru, ni siquiera el prisionero más arrogante se atrevería a garantizar que sobreviviría a un aplastamiento. Agradecidamente. Déjame encargarme de esto. Montaña Sau. Un prisionero con cabeza puntiaguda saltó alto en el aire, enroscándose en una especie de disco y girando rápidamente hacia el iceberg. Era un usuario de fruta sierra tipo paramecía, sin importar cuán resistente fuera un material, podía cortarlo. Chillido, chillido, chillido. El hombre sierra giratorio de alta velocidad cortó rápidamente las capas externas del iceberg. Pero, para su sorpresa, el interior del iceberg estaba cubierto por una capa impenetrable de Aki. Su sierra, hasta entonces imparable, resultó completamente inútil contra el Aki de Kizaru.
Para cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, el iceberg ya se dirigía hacia la cabeza de World. Momo. 100 veces más fuerte. El mundo rugió, con los ojos abiertos, lanzando ambos puños hacia adelante para recibir el impacto. Con su fuerza multiplicada por 100, debería haber sido capaz de romper el iceberg. Desafortunadamente para él, cuando Kizaru lanzó el iceberg, lo infundió con Aki. El hombre sierra no pudo cortarlo, y Mundo tampoco pudo romperlo. Retumbar. El inmenso peso del iceberg obligó a Waldo a tambalearse hacia atrás, sus pies se hundieron profundamente en el suelo mientras dos profundas trincheras se formaban detrás de él. Cuando finalmente detuvo el iceberg, más de la mitad de su cuerpo estaba enterrado en el suelo. Qué persistente. Ya que son tan tercos, debería animar un poco las cosas. Kizaru se acarició la barbilla pensativamente y luego abrió casualmente su grupo de chat dimensional. Kizaru. @Orochimaru, ¿estás ahí? Orochimaru. ¿Qué necesitas? Kizaru. ¿Cuántas serpientes puedes enviar para divertirte? Que no sean muy débiles, porque si no, morirán demasiado rápido. Orochimaru. Solo invoca a Amanda. Eso solo será suficiente. Si ni siquiera Amanda puede con ello, invocar más no cambiará nada. Kizaru. Entendido. @Kobayashi, graba esta transferencia de las monedas dimensionales de mi cuenta Orochimaru. Kobayashi. Anotado. Aunque Kizaru no creía que los prisioneros fugitivos tuvieran el coraje de atacarlo de nuevo, quedar separado sin hacer nada durante tanto tiempo le resultaba incómodo. Después de finalizar el trato con Orochimaru por los servicios de Manda, volvió a centrar su atención en Impel Down. En tan solo 10 segundos, pareció que los prisioneros habían estallado en un breve conflicto. Algunos, completamente aterrorizados por el abrumador poder de Kizaru, querían rendirse. Redfield, sin embargo, se negó. La discusión se intensificó rápidamente y Redfield, sin dudarlo, masacró a todos los prisioneros que habían intentado rendirse, restableciendo con éxito la moral. Mundo, esa técnica que usaste antes para amplificar tu fuerza, ¿puedes usarla en mí? Dispuesto a cambiar su naturaleza de lobo solitario y colaborar con el mundo en la búsqueda de una mayor longevidad y libertad, Redfield estaba inusualmente abierto a la cooperación. Tu cuerpo no lo soportaría. Waldo le lanzó una mirada a Redfield, con voz ronca. La Momo no Mi era ciertamente una fruta poderosa, pero el cuerpo humano tenía sus límites. Capítulo 87. Manda en One Piece. A pesar de que el cuerpo de Ward era naturalmente fuerte y, como usuario de una fruta del diablo, podía adaptarse mejor al poder de la Momo no Mi, rara vez la usaba para mejorarse de maneras específicas. Si este fuera Redfield en su mejor momento, podría haber sido capaz de soportar la carga de la Momo no Mi. Pero después de estar preso en el nivel 6 de Impel Down durante más de 20 años, Redfield ya no era el mismo Conde Rojo del pasado. Basta de hablar. Redfield ladró. Preferiría morir luchando allí que ser arrojado de vuelta al infierno de Impel Down. Maldito cabrón. No te me mueras. Momo. Refuerzo centuplicado. Mundo le dio un fuerte golpe en el hombro a Redfield. De inmediato, el rostro, ya pálido, del Conde Rojo se sonrojó, como si un fuego furioso se hubiera encendido en su interior, provocando que su temperatura corporal se disparara. Aunque se había preparado mentalmente, la gran intensidad de la oleada de poder hizo que Redfield gritara de dolor. Se sentía como una bomba de tiempo, a un paso en falso de explotar. Sin embargo, a cambio, también sintió una increíble ligereza, como si su cuerpo se hubiera vuelto ingrávido. Si quisiera, podría alcanzar una velocidad sin precedentes. Mientras Redfield sometía a los prisioneros, Kizaru había cerrado su trato con Orochimaru. Luego fingió formar unos cuantos sellos manuales sin sentido. Jutsu de invocación. A pesar de que la invocación se manejó a través del sistema de transacciones del grupo de chat dimensional, Kizaru sintió que no adoptar una pose haría que se sintiera extraño. ¿Fuiste tú quien me invocó, mocoso? Una enorme serpiente se alzó ante Kizaru, su parte superior solo alcanzaba entre 40 y 50 metros de altura, con una longitud total que excedía los 200 metros. Este era el principal ejecutor de Manda Orochimaru. Entre sus aficiones se encontraban regatear con Orochimaru antes de cada batalla y exigir sacrificios vivos después.
Afortunadamente, como Kizaru había pagado con monedas dimensionales, el asunto de los sacrificios quedó en manos de Orochimaru. ¡Qué mal genio! ¿Sabes siquiera la frase el cliente siempre tiene la razón? Cuidado con tu actitud o le presentaré una queja a Orochimaru. Kizaru regañó con justicia. Manda, momentáneamente aturdido por la arrogancia de Kizaru, ni siquiera sabía cómo responder. Entonces la furia se apoderó de él. Siempre era el que se comportaba con altivez, menospreciando a los demás. ¿Cuándo se había atrevido un simple humano a señalarle la cara e insultarlo? Ni siquiera Orochimaru lo trataría así. Enfurecido, Manda se levantó aún más alto, siseando amenazadoramente. Mocoso, ¿cómo te atreves a hablarme así? Te comeré. Manda no era un alma bondadosa. A pesar de que los humanos eran poco más que bocadillos para su enorme tamaño, siempre insistía en recibir sacrificios vivos cuando Orochimaru lo invocaba. Eso por sí solo decía mucho sobre su naturaleza. Pero justo cuando abrió sus enormes fauces, Kizaru levantó una mano tranquilamente. Rayo láser. Un destello de luz salió disparado de la punta del dedo de Kizaru. Un momento después, Manda se dio cuenta con horror de que uno de sus cuernos había sido cortado sin hacer ruido. Esa era la parte más dura de todo su cuerpo. En otras palabras, si Kizaru hubiera apuntado a su cabeza, habría muerto instantáneamente sin siquiera saber cómo sucedió. Instintivamente, Manda intentó escapar de regreso a la cueva Ryuchi. Pero como había llegado al mundo de One Piece a través del poder del grupo de chat dimensional, no podía regresar sin el permiso de Kizaru. Ese bastardo de Orochimaru se lo había prestado a un monstruo. Conmocionado y furioso, Manda se enroscó a la defensiva. Pero pronto se dio cuenta de lo inútil que era. Con la velocidad de ataque de Kizaru, si quisiera matarlo, no tendría tiempo para reaccionar. Entonces, ¿a quién dijiste que te ibas a comer? Kizaru entrecerró los ojos y su tono transmitía una inconfundible amenaza. Sabía exactamente cómo manejar a criaturas como las bestias Manda que intimidaban a los débiles pero se humillaban ante los fuertes. Aunque Manda era una serpiente, su naturaleza cobarde dictaba que cuando se enfrentaba a una fuerza abrumadora, no haría nada más que someterse. SSSS. Quise decir que me comeré a tus enemigos. Sí, es cierto. ¿Dónde están los necios que se atreven a oponerse a ti? Los devoraré a todos. Ante Kizaru, que podía matarlo en cualquier momento, Manda demostró de forma impecable la conocida habilidad del clan serpiente de reconocer cuándo someterse. Mira, allá. Come todo lo que puedas, no sea que te maten. Kizaru no se molestó en discutir con Manda y señaló casualmente a los prisioneros que escapaban. Silbido. ¡Cuánta sangre fresca! Manda, que había estado calculando su próximo movimiento, se quedó paralizado al ver a los prisioneros. Los sacrificios humanos normales ni siquiera eran suficientes para llenar los huecos entre sus colmillos, pero los prisioneros de nivel 6 eran diferentes. Cada uno poseía un físico poderoso y una vitalidad desbordante. Para Manda, eran suplementos nutricionales que caminaban y respiraban. Unos pocos bocados serían un buen refrigerio, pero comérselos todos. Eso valdría miles, quizás incluso millones, de sacrificios humanos. Originalmente había jurado que, después de regresar a la cueva Ryuchi, nunca volvería a ese lugar olvidado de Dios. Pero ahora, al contemplar tan grandioso banquete, de repente lo reconsideró. ¿Qué está planeando ese monstruo? ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de ese tipo? Espera. ¿Está planeando arrojarnos a esa serpiente gigante como alimento? Los prisioneros se tensaron mientras veían a Kizaru invocar a Manda. Aún así, la mayoría se centraba en Kizaru más que en la serpiente. Los recién llegados podrían haberse asustado por el tamaño de Manda, pero los prisioneros del nivel 6 llevaban años en Grand Line y la mayoría había visto a reyes del mar más grandes que Manda devorar humanos. Una simple serpiente pequeña, de 200 metros de largo, no merecía su atención. SSSSS. Los voy a comer a todos. Manda se quedó atónito. Estaba acostumbrado a que la gente huyera aterrorizada con solo verlo. Que me ignoraran así. Era la primera vez. Aturdido al principio, luego furioso, Manda dejó escapar un rugido enfurecido y se abalanzó sobre los prisioneros. Esa serpiente puede hablar. ¿Es un consumidor de fruta del diablo tipo Zoan?
Ja. Déjame encargarme. Los prisioneros no estaban preocupados. Incluso mientras Manda cargaba, solo un hombre particularmente corpulento se adelantó para enfrentarlo. Hace tiempo que no peleo de verdad. Déjame demostrarte lo que yo, Rhino Parker, puedo hacer. El prisionero que bloqueaba el camino de Manda dejó escapar un rugido bajo y su cuerpo se hinchó a una velocidad asombrosa. Era el usuario de la antigua fruta rinoceronte de tipo Zoan. El rinoceronte gigante prehistórico era el mamífero terrestre más grande, superando incluso a los elefantes. Parker incluso había despertado su habilidad de fruta del diablo. Transformado, era casi tan alto como la cabeza de Manda. Manda se detuvo por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Le preocupaba que estos prisioneros, aunque sabrosos, no tuvieran suficiente carne en los huesos para resultar satisfactorios. ¿Y ahora? ¿Ver que los humanos podían crecer más? Un rinoceronte gigante era un regalo perfecto. Ese es Rhino Parker. ¿Cómo pudo ser atrapado por la marina? La recompensa de Parker superó los 200 millones de bayas. Una simple serpiente no es nada para él. No te confíes, la verdadera amenaza es ese monstruo. Mientras Parker avanzaba, algunos prisioneros incluso empezaron a apostar sobre cuántos segundos le tomaría matar a la serpiente. Al escuchar a sus compañeros hablar, Parker rugió, listo para mostrar su fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, Manda aceleró de repente acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Parker pudiera reaccionar, las enormes fauces de Manda se abrieron de par en par y sus colmillos se hundieron profundamente en su espalda. La oscuridad invadió la visión de Parker. Algo le había atravesado el cuerpo. Unos momentos después, quedó paralizado y perdió el conocimiento. Mastica. Un solo mordisco y el rinoceronte gigante desapareció. No demasiado grande, no demasiado pequeño, solo del tamaño adecuado para que Manda lo trague entero. Apuesto 3 segundos. Antes de que el prisionero pudiera terminar su sentencia, todos observaron con horror cómo Rhino Parker desaparecía en la garganta de Manda, sin siquiera tener oportunidad de defenderse. Y luego, los ojos de Manda se fijaron en ellos. ¡Qué sangre tan dulce y deliciosa! Manda tembló de emoción cuando sintió que el poder surgía a través de su cuerpo al consumir a Parker. Nunca antes había probado una sangre de tan alta calidad. Ni siquiera 1000 sacrificios humanos de Orochimaru podrían compararse con este único rinoceronte gigante. Al darse cuenta de esto, Manda no lo dudó y abrió sus enormes mandíbulas mientras se abalanzaba sobre el resto de los prisioneros. Si pudiera devorar todas estas comidas de sangre de primera calidad, crecería más grande, más fuerte, quizás incluso superaría a Orochimaru. No te hagas el chulo, maldita serpiente. Taladro espiral. Un prisionero, aparentemente cercano a Parker, saltó hacia adelante. Había comido la fruta taladro aunque no había despertado todo su potencial, aún así había causado grandes bajas entre los marines cuando fue capturado. Quebrar. Sin embargo, antes de que el hombre taladro pudiera siquiera alcanzar a Manda en el aire, una enorme cola, aparentemente surgida de la nada, lo azotó sin piedad contra el suelo. Su cuerpo quedó reducido a un amasijo irreconocible de carne y hueso. No es que a Manda le importara. Sacó su lengua bífida, recogió los restos y se los metió en la garganta. Pero esta vez, Manda estaba claramente insatisfecho. Comparado con el rinoceronte anterior, este supuesto hombre taladro apenas le aportaba ningún beneficio. Claro, aún estaba muy por encima de los sacrificios humanos que Orochimaru solía ofrecer, pero una vez que un depredador ha probado la verdadera calidad, volver atrás es insoportable. Habiendo saboreado sangre superior, Manda se había vuelto exigente. Maldita sea. Esa serpiente también es un monstruo. Puede que los prisioneros no fueran luchadores de primer nivel, pero sus instintos eran muy agudos. Esta serpiente no era un rey del mar o una bestia marina común y corriente. Su velocidad, fuerza y gran tamaño la colocaban en una liga completamente diferente. Un cuerpo más grande podía significar aberturas más grandes, pero también mayor resistencia. Una herida que sería fatal para un humano no era, para Manda, más que una picadura de mosquito. Silencio. Resistan todo lo que quieran, los voy a comer a todos.
Manda transmitía una excitación inquietante mientras contemplaba el banquete que tenía delante. Pero justo entonces, una sombra escarlata cruzó el aire y, más rápido de lo que el ojo podía seguirla, se estrelló contra la cabeza de Manda. Auge. A pesar de su monstruosa fuerza, Manda no pudo resistir la fuerza del impacto. Su enorme cabeza se estrelló contra el suelo. Comienza la segunda ronda, Kizaru. El polvo se asentó, revelando una figura solitaria parada sobre el cráneo de Manda Redfield. Si el anterior Redfield había sido un árbol marchito, ahora era un volcán al borde de la erupción. Te voy a comer. Manda, humillada y furiosa, se agitó salvajemente, intentando levantar la cabeza, solo para descubrir que el pie de Redfield la mantenía firmemente en su lugar, en completo desafío a la física. Dios mío, qué terrorífico. Kizaru arqueó una ceja. Con su increíble haki de observación, pudo ver el límite de la vida de Redfield. El hombre era una cerilla encendida que brillaba intensamente por un momento, pero que estaba inevitablemente destinada a apagarse. Lo más trágico es que el propio Redfield no se dio cuenta. Que se enfrentaba a un incendio forestal de gran magnitud que podría arder durante meses. Muere. Luz brillante fantasma escarlata. Redfield sabía que le quedaba poco tiempo. Y como su cuerpo tenía límites, la fruta momo del mundo no podía llevarlo más allá de cierto punto. Sintiendo la insoportable tensión en su cuerpo, no se atrevió a dudar. Con un destello de luz carmesí, se abalanzó sobre Kizaru. Auge. Una explosión masiva estalló en el lugar donde se encontraba Kizaru. Pero el rostro de Redfield se desvaneció. Su haki de observación gritó una advertencia, pero su cuerpo no pudo seguirle el ritmo. La velocidad es peso. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Capítulo 88. Sometido. La velocidad es peso. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Antes de que pudiera reaccionar, una bota número 48 se estrelló directamente contra su cara. ¡Bang! ¡Bum! Redfield salió volando, como un muñeco de trapo atrapado en un huracán. Se elevó a través de la mitad del nivel 5, antes de finalmente estrellarse contra las paredes congeladas del nivel 6, incrustándose profundamente en el hielo. Frente a ese poder abrumador, la otrora orgullosa fuerza de Redfield ahora parecía absolutamente insignificante. Incluso después de ser enterrado en el muro, todavía estaba en shock. Antes podía culpar a su vejez. Pero ahora estaba en su mejor momento y era más fuerte que nunca. Y aún así, Kizaru lo había derrotado en un instante. Nivel 4, Infierno Ardiente. Ha estado demasiado tiempo en silencio. Puede que el almirante Kizaru ya haya reprimido a los fugitivos. Deberíamos revisar abajo. Prometo no interferir con él. Magellan había intentado descender varias veces, pero Gion lo bloqueó. Pero tras presenciar la aterradora luz dorada que atravesó Impel Down, finalmente lo comprendió. Kizaru era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pero tras tanto silencio, Magallanes volvió a inquietarse. Se volvió hacia Gion, intentando persuadirla. De acuerdo. Pero, a menos que Kizaru te dé permiso, tienes absolutamente prohibido interferir. Gion reflexionó un buen rato antes de aceptar finalmente la propuesta de Magellan. También sentía curiosidad por saber qué tan fuerte era Borsalino ahora. Además, los prisioneros del infierno eterno de nivel 6 serían excelentes compañeros de entrenamiento. Por mucho que entrenara, nada se comparaba con el combate real, sobre todo porque pasaba la mayor parte del tiempo en la academia naval, con pocas oportunidades reales de batalla. Quédense aquí. Que nadie me siga sin mis órdenes. Magellan, rebosante de alegría, dio una orden estricta a los guardias antes de descender con Gion al infierno gélido de nivel 5. Incluso para él, los prisioneros del infierno eterno eran peligrosos. Algunos eran tan fuertes como él. Si se desataba una pelea real, no podría garantizar la seguridad de los guardias. Entendido. Sari-chan y Domino no protestaron. Los criminales reunidos en el nivel 5 no eran precisamente la gentuza habitual que podían reprimir fácilmente. Eran monstruos, de esos que incluso Magellan debía manejar con suma cautela, o arriesgarse a perder la vida. Plenamente alerta, Gion y Magellan entraron al nivel 5, solo para quedar completamente atónitos.
La batalla en el infierno gélido ya había terminado. Borsalino estaba recostado sobre un bloque de hielo que los propios prisioneros le habían traído. ¿Y ahora? Ordenaba con entusiasmo a los fugitivos que dieran vueltas corriendo por las paredes del nivel 5. Tras ellos, a paso lento, se encontraba una enorme serpiente a la que le faltaba un cuerno. Cada vez que Borsalino hablaba, se tragaba al corredor más lento. Mientras tanto, los prisioneros a los que Magellan más temía. Shiryu, Wardle, Redfield, Crescent Bonumter y Heavy Drinker. Estaban perfectamente alineados. Algunos estaban gravemente heridos e inconscientes. Otros tenían los ojos bien abiertos, pero yacían completamente inmóviles, como si hubieran perdido toda la voluntad de luchar. Magallanes. Soy Magallanes. Por favor, ten piedad. Juro que no volveré a intentar escapar. Guardián Magallanes, enciérrame de una vez en el infierno eterno. Los prisioneros gritaron de terror y alivio. Por desgracia, algunos desafortunados, tan exhaustos que redujeron la velocidad mientras gritaban, Manda se dio cuenta. Y antes de que pudieran reaccionar, fueron tragados por completo. ¡Qué sangre tan dulce y deliciosa! Tras haber comido tanto, Manda empezaba a saborearlo en lugar de devorarlo a ciegas. Aunque los ninjas poderosos sabían incluso mejor que estos prisioneros, también eran mucho más difíciles de atrapar. ¿Y Orochimaru? Nunca le ofreció a Manda sacrificios de tan alta calidad. A lo sumo, unos pocos sujetos de experimentación fuertes, pero nunca para que Manda los comiera. Pero justo cuando Manda estaba a punto de seguir adelante, una roca del tamaño de un puño salió volando de la nada, destrozándole la cabeza. El prisionero, que había estado a segundos de morir, huyó para salvar su vida, deseando tener 2 piernas más para correr aún más rápido. ¿Quién se atreve a atacarme? Siseó Manda furioso, sacudiendo la cabeza. Yo. Borsalino arrojó perezosamente otra piedra que tenía en la mano, sin mostrarse impresionado. Ya has comido suficiente, ¿verdad? Es hora de volver. Si sigues comiendo, tendré que cobrarle tus comidas a Orochimaru. Los prisioneros eran baratos. A nadie le importaba cuántos morían. Pero prisioneros de nivel 6? Esa era otra historia. Ni siquiera Borsalino podía permitirse tantas bajas. Al fin y al cabo, un alto porcentaje de ellos eran consumidores de frutas del diablo. Cuantos más morían, más frutas del diablo reaparecían en el mundo, lo que significaba enemigos más poderosos en el futuro. SSSS. Si pudieras proporcionarme 5, no, 10 de estas comidas de sangre. Cada mes. Manda chasqueó la lengua, tanteando el terreno. Podría considerar firmar un contrato de invocación contigo. Comparados con los escasos sacrificios de Orochimaru, los prisioneros de nivel 6 eran un manjar. Claro, la actitud de Borsalino era pésima, incluso peor que la de Orochimaru. Pero para una comida tan buena, Manda la toleraba. Fuera. Borsalino envió inmediatamente a Manda de vuelta con Orochimaru. Esta serpiente codiciosa ya había comido bastante, y ahora quería convertirlo en su sustento permanente. La fuerza de Manda no era mala. Resistente y de piel dura, probablemente rival para el más débil de los 7 señores de la guerra. Pero su apetito era demencial. Claro, Impel Down tenía muchos prisioneros para alimentarlo. Pero en alta mar, incluso si Borsalino trabajara horas extras, no podría capturar suficientes piratas para mantener a Manda satisfecho. Los prisioneros comunes en el nivel 6 eran al menos de nivel supernova. ¿Y esta estúpida serpiente quería comerse a varios al mes? Ni hablar. Increíble. Verdaderamente digno de un almirante. Magallanes se maravilló ante la escena que tenía ante sí. Estos criminales, antes temibles, ahora corrían obedientemente a las órdenes de Borsalino. Lo único que no lograba entender, ¿de dónde había salido esa serpiente gigante? ¿Y cómo había desaparecido tan repentinamente? Pero como Borsalino claramente no tenía intención de dar explicaciones, Magallanes no preguntó. Solo son un grupo de matones de poca monta por los que no vale la pena preocuparse. Borsalino se encogió de hombros y se giró hacia los prisioneros casi exhaustos. ¿Qué? ¿Siguen aquí? ¿Quieren alimentar a la serpiente? Al instante, los prisioneros se apresuraron a llevar a Redfield y a Wardle inconscientes de vuelta al infierno eterno. Estaban completamente destrozados. Sobre todo aquellos que ya habían estado prisioneros allí una vez, gracias a Borsalino. Estaban tan aterrorizados que ni siquiera se atrevieron a mirarlo a los ojos. Haré todo lo posible por capturar al resto de los fugitivos.
Gion observó el devastado campo de batalla del infierno helado, con un espíritu de lucha ardiendo en su interior. Los fugitivos quizá no fueran tan fuertes como los prisioneros de nivel 6, pero si el ejército revolucionario los tenía en la mira, tampoco podían ser demasiado débiles. Entonces lo dejo en sus manos, vicealmirante Gion. Magallanes inclinó la cabeza con sinceridad. De ser posible, como guardián de Impel Down, naturalmente quería capturar personalmente a todos los prisioneros fugitivos. Pero sus habilidades tuvieron graves efectos secundarios. Si se hacía a la mar con la flota, los prisioneros podrían no ser capturados antes de que los marines a bordo sufrieran múltiples casos de envenenamiento masivo. Esta espada es para ti. Antes de que Gion pudiera responder, Borsalino arrojó casualmente una espada larga hacia ella. La espada tenía una empuñadura y una vaina de color carmesí, una guarda dorada y una tsuba dorada de forma cuadrada. En cuanto la tuvo en sus manos, los ojos de Gion se iluminaron. Para un espadachín, sobre todo uno de nivel maestro o incluso un gran espadachín, la calidad de una espada se podía juzgar en el momento en que se empuñaba. Y cuando lo dibujó, al ver el brillo carmesí parecido a la sangre brillando a lo largo del borde, no pudo evitar sonreír con deleite. La famosa Blader Raiju. A pesar de que ya manejaba con Pyrrha, una de las 12 espadas de grado supremo, ningún espadachín podría rechazar una espada de gran grado de tan alto calibre. Una espada magnífica. Gion no pudo evitar elogiarlo. La fascinación de un espadachín por las espadas legendarias no era menor que la de Borsalino por las mujeres hermosas. Aunque nunca abandonaría la suya, Raiju definitivamente era digno de su colección. Espera. ¿No es ese el de Shiryu? Magellan miró instintivamente la espada y se quedó paralizado. Recordó con claridad cómo Shiryu la había tratado como un tesoro preciado, sin separarse nunca de ella, ni siquiera en sueños. Incluso después de estar encerrado en el infierno eterno, Shiryu le había rogado a Magellan que salvaguardara personalmente su espada, incluso asignándole a alguien para que la mantuviera y puliera regularmente. Ejem. ¿Te refieres a ese tipo de la barbilla? Borsalino se aclaró la garganta, organizando brevemente sus palabras antes de hablar con seriedad. Se sentía abrumado por la culpa por liderar la fuga de la prisión. Así que decidió pasar el resto de su vida en el infierno eterno. Antes de morir, me encomendó encontrar un sucesor digno para su espada. Y, bueno, pensé que Gion era el candidato perfecto. De no ser por la presencia de Magellan, Borsalino no se habría molestado en explicarlo. Al fin y al cabo, ¿qué tenía de especial que un almirante tomara una espada? Shiryu ya era un criminal. Incluso siendo el jefe de la guardia de Impel Down, sus palabras no tenían mucho peso ante un almirante. Ya veo. Intenté persuadirlo muchas veces, pero nunca se arrepintió. Qué lástima que ya sea demasiado tarde. Magallanes suspiró con pesar. Anjabal tenía la ambición y la fuerza de voluntad para convertirse en guardián, pero le faltaba la fuerza. Si Shiryu hubiera permanecido como su subordinado, Magellan no habría tenido que preocuparse por encontrar un sucesor digno tras su inevitable fallecimiento. Pero Shiryu había ido demasiado lejos. Magellan una vez consideró dejarlo expiar sus pecados. Pero ahora, dijera lo que dijera Shiryu, Magellan jamás lo dejaría salir. Que un solo prisionero de nivel 6 escapara ya era un crimen imperdonable. Pero Shiryu los había liberado a todos. Incluso en el escenario más optimista, la sentencia mínima de Shiryu seguía siendo de 4 dígitos. Si alguien hubiera cometido el mismo delito cuando se fundó el gobierno mundial, aún le quedarían más de 200 años de prisión. Bueno, entonces te dejo las consecuencias. Necesito regresar al cuartel general de la Marina inmediatamente. No, Strawberry debería quedarse en Impel Down por ahora. Puede que la situación no sea muy segura en el cuartel general en los próximos días. Borsalino no tenía intención de quedarse en esta prisión submarina. Claro, le encantaba holgazanear, pero Impel Down definitivamente no era el lugar para eso. Entendido. Te deseo la victoria en la batalla. Magallanes saludó respetuosamente. Tanto la fuerza como los logros de Borsalino eran dignos de su máximo respeto. Más importante aún, sin Borsalino, los prisioneros fugitivos que Shiryu había liberado habrían destruido completamente Impel Down. Bueno, entonces está decidido. Gion, ten cuidado al cazar a esos fugitivos. Podrías encontrarte con oponentes realmente peligrosos.
Borsalino saludó a Magellan y se giró para irse, recordándole casualmente a Gion una última vez. Esto era solo un recordatorio rutinario. Con la fuerza de Gion, mientras no se topara con el ejército revolucionario estando Dragón presente, no habría problemas. Incluso si tuviera la mala suerte de que eso sucediera, siempre podría abandonar la misión y retirarse. En este mundo, el número de personas que podrían detener a Gion si estuviera decidida a huir no excedería de 5 y Dragón no era uno de ellos. Justo cuando Borsalino estaba a punto de partir, finalmente llegó la segunda ola de refuerzos de la Marina. Después de dejar algunas tropas para ayudar en la reconstrucción de Impel Down, el resto de la flota escoltó a Borsalino de regreso al cuartel general de la Marina. Mosi, este es Borsalino. No mucho después de salir de Impel Down, su caracol transpondedor comenzó a sonar. Ya llegué a Marinetir. Señor Borsalino, ¿dónde está? En el momento en que se conectó la llamada, se escuchó la voz emocionada de Hancock. Su afecto abrumador era tan intenso que incluso los ojos del caracol transpondedor se transformaron en formas de corazón. Ah, todavía estoy de regreso. Tardaré unas horas más. Borsalino se rascó la mejilla, hablando con un dejo de impotencia. Conociendo el temperamento de Hancock, si no pudiera verlo inmediatamente, podría causar una gran escena. ¿Por qué tarda tanto? Hancock parecía muy decepcionada. Llevaba tanto tiempo deseando ver a Borsalino. Ten paciencia un poco más. Volveré pronto. Y recuerda no causar problemas a los demás. Después de considerar sus opciones, Borsalino decidió no usar sus habilidades de velocidad de la luz para regresar instantáneamente a Marinetir. Al fin y al cabo, seguía siendo una baza estratégica. Revelarla solo para ver a Hancock unas horas antes parecía un desperdicio. Bien. Oh. Borsalino-sama, también traje a ese tal Roca. Hancock bajó la voz, sonando orgullosa de sí misma, como si esperara elogios. Ella no entendía muy bien por qué Borsalino había perdonado a ese debilucho, pero dado que los había mantenido con vida específicamente, debían tener algún uso. Por eso, tuvo especial cuidado en traerlos consigo. ¿Rock quién? Borsalino hizo una pausa, necesitó unos segundos para recordar aquella alma desafortunada, la que había sido convertida en mujer por las hormonas de Ivankov. Si Hancock no los hubiera mencionado, podría haber olvidado por completo su existencia. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.